Las pesadas botas de trekking, que aún guardaban en sus suelas la arcilla rojiza de la taiga siberiana, golpearon sordamente contra el impecable grés porcelánico italiano del recibidor. Andrei se quedó inmóvil, escuchando el silencio de la lujosa casa adosada. La casa lo recibió con una limpieza estéril y el olor a suavizante de ropa caro, un olor en el que no había nada vivo. Aquí nunca olía a patatas fritas ni a lana mojada, aquí olía a dinero y a estatus. Amigos, y mientras Andrei echa un vistazo, quiero recordaros. Estáis en el canal Historias de Infidelidades, Relatos en Audio. Y continuamos. Andrei dejó con cuidado la mochila en el suelo. Había vuelto una semana antes. 7 días de traqueteo en el camión de trabajo, luego un vuelo con 2 escalas para llegar a tiempo al aniversario. 10 años. El primer aniversario redondo. En el bolsillo de su chaqueta llevaba una caja de terciopelo con un colgante de rodonita rara, una piedra que él mismo había encontrado, hincando el diente en la tierra helada, y que le había encargado al mejor joyero de Irkutsk. Para un geólogo, era un tesoro. Para su esposa, Svetlana Petrovna, diputada de la Duma municipal, probablemente sería solo una bonita baratija. ¿Sveta? La llamó en voz baja. Silencio. Solo la nevera de la cocina gruñía apenas audiblemente, digiriendo electricidad. Andrei pasó a la sala de estar. Esta casa siempre le había parecido ajena. Comprada con el dinero de su suegro, un influyente funcionario en el pasado, recordaba al Museo de las Ambiciones de Svetlana. Molduras, dorados, muebles sobre los que daba miedo sentarse en vaqueros. Andrei era aquí algo así como un inquilino que desaparecía periódicamente en expediciones para no estropear con su rudo aspecto la imagen perfecta de la leona social. Fue a la cocina, soñando con un vaso de agua fría. Su mirada se deslizó como de costumbre por las superficies perfectas y se detuvo en la única mancha de caos, el cubo de basura bajo el fregadero. La asistenta, al parecer, aún no había venido. Encima había un recibo arrugado de una boutique de joyería y un embalaje de cartón roto. Andrei, sin saber por qué, tiró del recibo por la esquina. La suma, impresa en una letra pálida, le hizo silbar. 3.200.000. Un brazalete de oro blanco con diamantes. No está mal, pensó, sintiendo como una ola fría subía en su interior. Su salario anual, ganado con sudor, mosquitos y riesgo de congelación, se había ido en un adorno. Pero, ¿no era pronto el cumpleaños de Svetlana? ¿Quizás había decidido darse un capricho? Cavó más profundo, apartando el recibo, y vio lo que hizo que su corazón diera un vuelco. El embalaje de una prueba de embarazo. Y la propia prueba, una traicionera varilla de plástico con 2 claras rayas rojas. Andrei se dejó caer en una silla de diseño. Estaba embarazada. La memoria le trajo amablemente recuerdos de hace mes y medio. La noche antes de su partida. Svetlana había estado inusualmente cariñosa, incluso apasionada, algo que en los últimos años ocurría rara vez. Normalmente se excusaba con el cansancio después de las reuniones, con la migraña, con que él olía a bosque y a hoguera. Pero esa noche todo fue diferente. Así que, una sorpresa, susurró Andrei, y una sonrisa de desconcierto se dibujó en sus labios. ¿Iba a ser padre? ¿A los 40 años? Toda la rabia por el recibo descabellado se evaporó al instante. Le importaban un bledo el dinero. Si Sveta llevaba a su hijo, significaba que todo había valido la pena. Significaba que su ambición profesional, esas recepciones eternas, su frialdad, todo eso no importaba. Lo principal era esto, 2 rayas. Se levantó de un salto, olvidando el cansancio. Tenía que ir a verla. Ahora mismo. Con flores. Recogerla del trabajo, llevarla a un restaurante, celebrarlo. Echó un vistazo a su reflejo en la puerta cromada del horno. Barba despeinada, cara curtida por el viento, jersey de punto grueso. Un oso en una cacharrería. Bueno, ¿y qué? Es su marido, tiene derecho. 40 minutos después, su todoterreno, el único coche honesto en el aparcamiento frente al ayuntamiento, chirrió al frenar. Andrei compró un enorme ramo de rosas blancas, algo obvio. Pero a Sveta le gustaba lo clásico. En la recepción de los diputados hacía fresco y estaba en silencio. La secretaria Verochka, una jovencita con ojos asustados de cierva, se le cayó la lima de uñas al ver a Andrei. ¿Andrei Viktorovich? Chilló, palideciendo al instante. ¿Ya ha vuelto? Como ves,
Vera. Estoy preparando una sorpresa, le guiñó un ojo, y este gesto, combinado con su bronceado de taiga, debió parecer amenazante. ¿Está Svetlana en su despacho? No. Gritó Vera demasiado deprisa. Es decir, no, no está. Está fuera. De inspección. ¿Qué inspección? La sonrisa de Andrei se ensanchó un poco menos. Sentía la falsedad tan bien como la presencia de aguas subterráneas. Un objeto social. Es decir, no del todo social. El nuevo complejo residencial Bosque Esmeralda. Allí, hay problemas con los compradores de parcelas, Svetlana Petrovna ha ido personalmente a resolverlo. Defensa de los intereses de los electores. Verochka hablaba a toda prisa con frases aprendidas, pero sus ojos se movían nerviosos. Andrei dejó lentamente el ramo sobre la mesa. ¿Bosque Esmeralda? ¿Es ese que están construyendo en el lugar del parque? Bueno, sí. Gracias, Vera. Salió sin despedirse. Bosque Esmeralda. Conocía ese lugar. Hace 2 años allí paseaban madres con carritos, y luego llegó el constructor Valery Kasin, y los pinos centenarios cayeron bajo los cuchillos de las excavadoras. Svetlana entonces decía algo en televisión sobre el desarrollo de infraestructuras. Andrei conducía a toda velocidad entre el tráfico, sintiendo una creciente inquietud. ¿Por qué se había asustado tanto Vera? ¿Por qué Svetlana no respondía a las llamadas? ¿Quizás se encontraba mal? ¿Náuseas matutinas? La obra lo recibió con estruendo y polvo. El enorme esqueleto de un edificio de varias plantas se clavaba en el cielo, tapando el sol. Alrededor, una valla alta, alambre de espino, un puesto de control. La seguridad aquí era seria, nada que ver con los guardias de la ciudad. Tipos corpulentos con camuflaje negro sin insignias. Andrei bajó del coche. Dejó el ramo en el habitáculo. Ahora parecía fuera de lugar. ¿A dónde vas? Un guardia, cuadrado, con cuello de toro, le bloqueó el paso. Voy a ver a mi mujer. Es Svetlana Petrovna, diputada. Está aquí de inspección. Aquí no hay ninguna Svetlana Petrovna. Lárgate de aquí, tío, mientras estés entero. Territorio privado. Escucha, amigo, Andrei intentó hablar con calma, aunque dentro ya hervía esa misma furia fría que le ayudaba a sobrevivir en el norte. Ella está aquí. Déjame pasar, solo un minuto. No soy tu amigo, vagabundo, el guardia le empujó en el pecho. Reaccionó por instinto. Le cogió la mano, se la retorció, pero al instante recibió un golpe con una porra en la rodilla. La pierna se le dobló. Se le echaron encima 2 hombres, lo tiraron al suelo y le hundieron la cara en el barro. Llevadlo al bosque y explicadle la política del partido, graznó el jefe de seguridad. Escupió barro, intentando respirar. Se le nublaba la vista. Y de repente, entre el ruido de sus oídos, irrumpió el ulular de las sirenas. Llegaron 3 todoterrenos negros con luces intermitentes. De los coches salieron personas enmascaradas y con fusiles automáticos. Todos al suelo. Cara contra el piso. Se quitaron de encima a. Él se levantó con dificultad, frotándose la cara con la manga. Los guardias, tan valientes un minuto antes, ahora yacían en el mismo barro, con las manos a la cabeza. Del coche principal salió una mujer. Alta, con un sobrio abrigo gris echado sobre los hombros y unos tacones que, asombrosamente, no se hundían en los escombros. Tenía el rostro de la reina de las nieves, hermoso, depredador y absolutamente gélido. Se acercó lo recorrió con la mirada, en la que no había ni compasión ni asco, solo un seco cálculo. Su voz era acorde a su aspecto, metálica. Soy fiscal de la ciudad. Es un placer, escupió saliva espesa con sabor a barro. Y yo aquí, ¿sabe usted? Lo sé, le interrumpió ella. Busca a su mujer. Asintió a uno de los miembros del cuerpo especial, que le entregó una tableta. Usted es geólogo, ¿verdad? Un hombre de hechos. Aquí tiene los hechos. Le giró la tableta. En la pantalla había una imagen de un dron. La cámara estaba colgada en alto, pero la óptica era excelente. Miraba a través de las ventanas panorámicas de un ático en la última planta de un rascacielos a medio construir. Allí, entre paredes de hormigón, se había montado una isla de lujo, sofás de cuero, una mesa puesta, cubos con hielo. Entrecerró los ojos.
El corazón se le hundió hasta el estómago y allí se hizo pedazos. En el sofá había dos personas. Su mujer y el propietario de esa obra. No estaban discutiendo los problemas de los compradores. No miraban documentos. Lo que ocurría en la pantalla no dejaba lugar a interpretaciones. Era una pasión animal, insaciable. Su dama de hierro, siempre tan contenida, ahora miraba, incapaz de apartar la vista. La imagen temblaba, el operador del dron, al parecer, estaba ajustando la altura. El piso 25, comentó con voz neutra. El ático, que él registró a nombre de una testaferro. Su mujer presionó para obtener el permiso de construcción en una zona protegida. Este complejo se levanta sobre los huesos del parque de la ciudad. Guardó silencio. Su mundo se desmoronaba por dentro. No era solo una infidelidad. No era solo un lío. Era una traición a todo lo que había vivido. Recordó la prueba de embarazo. ¿De quién era el hijo? ¿Mío o de ese cerdo? Están allí ahora mismo, señaló con el dedo hacia el cielo, en dirección al rascacielos. Resolviendo asuntos. Repartiendo el presupuesto de la ciudad y, como ve, no solo el presupuesto. Hizo un gesto con el dedo y el video en la tableta cambió a otro ángulo. Ahora se veían los rostros. Se reía. Le decía algo acariciándole la calva. Él sacó de un bolsillo de la chaqueta una caja de terciopelo. Una caja familiar. Y le puso en la mano un brazalete. El mismo. Por 3 millones. Por sus bonitos ojos y su voto correcto, explicó, es un soborno, registrado como regalo a una amante. Apretó los puños hasta que le crujieron los nudillos. Quería salir corriendo hacia allí, arriba. Subir a pie hasta el piso 25 y tirar a ese cabrón por la ventana panorámica. ¡Alto! La voz de la fiscal le golpeó como un látigo. Se quedó paralizado. Si subes ahora, vas a armarla. Te van a meter en la cárcel. Y se librará pagando, él sabe cómo hacerlo. Dirá que eres un celoso loco que ha vuelto de la taiga con la cabeza mal. Te vas a pudrir. Durante mucho tiempo. Y ellos seguirán devorando esta ciudad. Se acercó. Olía a frío y a tabaco caro. Llevo tiempo investigándolos. Es mi marido, por si no te has dado cuenta. O mejor dicho, todavía es mi marido. Él se cree el dueño de la vida. Arrogante, seguro de sí mismo, pensando que la mujer del fiscal encubrirá cualquier negocio turbio suyo. Pero yo no encubro. Yo registro. Le miró directamente a los ojos. Tienes una opción, geólogo. Puedes montar un numerito, darle una paliza y marcharte en un torbellino. O puedes ayudarme. Los destrozaremos. No físicamente, eso es demasiado fácil. Destrozaremos sus vidas. Sus carreras. Su reputación. Les quitaremos todo por lo que vendieron su conciencia. Miró sus manos sucias. Al rascacielos, brillando con cristal bajo los rayos del atardecer. Recordó las 2 rayas en la prueba. Entonces, ¿qué hago? Su voz era ronca, ajena. Vuelve a casa, dijo, dúchate. Lávate esta suciedad. Y espera. Ella volverá. Te mentirá. Tú le creerás. Jugarás el papel del marido enamorado, del geólogo idiota que no ve más allá de sus narices. Tendrás que aguantar. ¿Podrás? Recordó el rostro de en la pantalla. Riendo, satisfecha. He estado en emboscadas 3 días seguidos con el frío, dijo en voz baja. Sé esperar. Muy bien, pues yo me encargo de los guardias. Volvió a casa al anochecer. Tiró el ramo de rosas blancas a la papelera más cercana, observando cómo los delicados pétalos caían sobre las colillas y los escupitajos. Simbólico. En el adosado reinaba el silencio. Estuvo mucho tiempo bajo la ducha, abriendo el agua caliente al máximo. Se frotó la piel con la esponja hasta que se le puso roja, intentando eliminar la sensación de pegajosa inmundicia que parecía cubrirlo de pies a cabeza. Pero la suciedad no estaba fuera. Se le había metido en el alma. Cuando sonó el portazo de la entrada, él estaba sentado en la cocina bebiendo té. Negro y fuerte, sin azúcar. Las manos no le temblaban. Entró, haciendo sonar los tacones. Estaba impecable. Un traje de chaqueta, el pelo peinado a la perfección. Pero ahora veía otra cosa.
Veía los labios hinchados. Veía un brillo febril en sus ojos. Y sentía el olor. Un aroma sutil, apenas perceptible, a perfume masculino, pesado, con notas de almizcle y puros caros. El olor de... Fingió una sorpresa sincera, llevándose las manos al pecho. ¿Has vuelto? Dios mío, ¿por qué no llamaste? Te habría recibido. Corrió hacia él y lo abrazó. Se obligó a no retroceder. Permitió que ella apoyara la mejilla contra la suya. Su piel estaba caliente. Quería darte una sorpresa, dijo con voz serena. Feliz aniversario, Svet. Ay, es verdad. 10 años. Perdona, es que he estado a tope, se apartó, sonriendo con culpa. Este día ha sido una locura. Votantes, reuniones, problemas en mi distrito. ¿Te imaginas? Tuve que ir a un centro cultural medio en ruinas en las afueras a escuchar las quejas de unos jubilados por el tejado. Estoy agotada. La mentira fluía de ella con la misma facilidad que el agua del grifo. Andrei miró su muñeca. No llevaba el brazalete. Lo había escondido. Lista la muchacha. Y yo te he traído un regalo. Andrei sacó de su bolsillo una cajita de terciopelo con un colgante de... Svetlana la abrió. Por un instante, un destello de decepción cruzó sus ojos, pero al instante se puso su máscara de éxtasis. ¡Qué piedra tan bonita! ¿Es mármol lila? La única mina en el mundo. Algo raro. Maravilloso, Andriusa. Simplemente maravilloso, le dio un beso al aire cerca de su oreja. Y yo también tengo un regalo para ti. Ahora mismo. Se lanzó hacia su bolso y sacó una bolsa de un supermercado cualquiera. Aquí tienes. Se te acabó tu colonia favorita, lo recuerdo. La compré de camino. Le tendió el frasco. Una barata tintura de alcohol que usaba en la universidad porque no tenía dinero. Ahora hacía tiempo que usaba un perfume normal y ella lo sabía. Pero, al parecer, lo había olvidado. O no le había parecido importante recordarlo. Gracias, Sveta, Andrei cogió el frasco. Qué atenta eres. Claro que sí, si te quiero, bostezó, tapándose la boca con la mano. Andriusa, estoy agotada. Me voy a duchar y a dormir, ¿vale? Y mañana lo celebramos como es debido. Iremos a un restaurante. Ve, asintió él. Claro, ve. Por la noche, yacía en el borde mismo de la enorme cama, dándole la espalda. Svetlana dormía inquieta. Se revolvía, suspiraba. Andrei escuchaba su respiración y contaba los segundos para no perder el control. Cada minuto a su lado era una tortura. Valera, un susurro apenas audible rompió el silencio del dormitorio. No, no hace falta. Valera. Andrei abrió los ojos. La oscuridad de la habitación parecía densa, palpable. Lo llamaba en sueños. Incluso su subconsciente pertenecía a ese otro. Se levantó con cuidado, procurando no hacer crujir los muelles del colchón. Fue a la sala de estar, donde Svetlana había tirado su bolso. Sus manos actuaban de forma automática, como al analizar muestras geológicas. En el bolsillo lateral, detrás de un paquete de toallitas húmedas, sus dedos palparon una carcasa fría. El segundo teléfono. Un smartphone pequeño y delgado. No su teléfono principal, el del trabajo, del que no se separaba. Andrei pulsó el botón de encendido. La pantalla brilló. No había contraseña. Al parecer, ella creía que su marido, el geólogo, era demasiado tonto para buscar escondites. Galería. Fotos. Recientes. Ahí está ella en bata en un hotel. Ahí, una selfie con Casim, hacen muecas, ella lleva un collar que Andrei nunca había visto. Y ahí, un video. Andrei pulsó reproducir, desactivando el sonido. En el video, Svetlana acariciaba su aún plano vientre y hablaba a la cámara. Leyó sus labios. Este es nuestro bebé, Valera. Solo nuestro. Y que este idiota piense que es suyo. Las cuotas alimenticias no vendrán mal. Andrei apagó el teléfono. La pantalla se oscureció, dejándolo en la penumbra. ¿Un idiota, eh? Volvió a colocar el teléfono con cuidado. No necesitaba llevárselo ahora. Los datos ya estaban copiados en la nube. Kira le había enseñado cómo conectar la sincronización automática con su servidor.
Andrei se acercó a la ventana. La ciudad dormía, parpadeando con luces escasas. En algún lugar, en la oscuridad, la fiscal Kira Soboleva ya estaba escribiendo el guión de su venganza conjunta. Rocas sedimentarias, susurró Andrei, mirando su reflejo en el cristal. Se acumulan durante años. Y luego ocurre un deslizamiento de tierra. Volvió a la habitación, se acostó junto a su esposa, que llevaba el hijo de otro hombre, y por primera vez en ese día interminable, cerró los ojos. El juego había comenzado. La semana se alargó como una cinta pegajosa y gris. Andrei vivió en modo de silencio de radio. Hablaba poco, asentía mucho, dormía poco. Había aprendido a sonreír con esa sonrisa especial, un poco desconcertada, que Svetlana tomaba por sumisión al destino y éxtasis ante su persona. La culminación de este teatro del absurdo debía ser el baile benéfico anual del alcalde. Svetlana se preparaba para él como para una coronación. 3 días de ajetreo reinaron en la casa. Los mensajeros traían vestidos, los maquilladores desplegaban sus pinceles sobre la mesa del comedor, olía a laca para el pelo y a nerviosismo. Andriusa, debes lucir digno, decía ella, ajustándole la pajarita. Allí estarán todos. Es mi electorado. Tú eres mi retaguardia. Andrei se miró al espejo. El smoking alquilado le sentaba bien, pero le ahogaba. Se sentía como un oso al que han vestido con un chaleco y sacado a la plaza del mercado para bailar al son de la flauta. El salón de recepciones brillaba con cristal y falsedad. Los camareros se deslizaban entre los invitados como sombras silenciosas, sirviendo champán que costaba más que el suministro mensual de provisiones para una expedición geológica. El aire estaba denso por la mezcla de caros perfumes, olor a trufa y vanidad humana. Svetlana entró en el salón del brazo de Andrei, transformándose al instante. Su espalda se irguió, su sonrisa se volvió brillante, sus ojos escaneaban la multitud con avidez en busca de contactos útiles. «Oh, mira quién está aquí». Resonó un bajo profundo. Se acercaba Valery Kassin. De cerca, parecía aún más enorme que en la pantalla de la tableta. Un traje caro apenas contenía su cuerpo voluminoso, propenso a la obesidad. Su rostro brillaba de autocomplacencia. A su lado, como una estatua de hielo, estaba Kira. Con un vestido negro hasta el suelo, un collar de perlas en el cuello, parecía la encarnación de la ley, severa e ineludible. Andrei sintió como los músculos de su espalda se convertían en piedra. Ahí está. El hombre que se acuesta con su mujer. El hombre que lleva un reloj de 5 millones en la muñeca mientras sus obreros escatiman en armaduras. Svetlana Petrovna. La joya de la noche. Kassin le besó la mano sin ceremonias, deteniéndose con los labios un poco más de lo que dictaba la etiqueta. ¿Y este, supongo, es su esposo? ¿El famoso viajero? Andrei, se presentó brevemente el geólogo, sin ofrecer la mano primero. Valery Yurievich, Kassin le tendió su palma, húmeda y carnosa. El apretón de manos fue flojo, despectivo. He oído hablar mucho de usted. Geología, ¿verdad? Romance, mosquitos, canciones junto a la hoguera. Corrigió Andrei. Búsqueda de recursos. Sí, sí, rió Kassin, mirando a los demás a su alrededor, invitándolos a compartir la broma. Vosotros ahí escarbando en la tierra como topos. Y nosotros aquí, en la ciudad, construyendo civilización. Cada uno a lo suyo, ¿verdad? Alguien tiene que cavar madrigueras para que otros levanten palacios. Svetlana soltó una risita, mirando con devoción a los ojos de su amante. Kira permanecía en silencio, mirando a través de su vaso de agua mineral. Andrei miró al promotor inmobiliario despacio, con mucha calma. En su mirada había esa pesada tranquilidad que precede a una ventisca en la taiga. Los topos a veces son útiles, Valery Yurievich, dijo en voz baja, pero de tal manera que los que estaban cerca se callaron. Remueven la tierra. Pero a veces socavan los cimientos que se asientan sobre pilotes podridos. Y entonces los palacios se caen. La sonrisa se desprendió del rostro de Kassin, como mantequilla de un blini caliente. Por un instante, algo salvaje y malvado brilló en sus ojos. ¿Un filósofo, eh? Masculló. Ten cuidado con los socavones, geólogo. La tierra es pesada. Te puede sepultar. Chicos, no habléis de trabajo. Intervino Svetlana, sintiendo la tensión. Valery Yurievich, prometiste contarnos el nuevo proyecto en el paseo marítimo.
Cassim centró su atención en ella, volviendo a desplegar su sonrisa melosa. Andrei exhaló. Necesitaba aire. O al menos agua helada. Voy un momento, le dijo a su mujer. Encontró el servicio al final del pasillo. Estaba vacío y silencioso. Paredes de mármol, grifos dorados. Andrei abrió el agua, se echó en la cara, lavando la sensación pegajosa tras el apretón de manos de Cassim. La puerta se abrió. En el espejo se reflejó la figura del promotor. Cassim no vio a Andrei. El promotor se apretaba el teléfono a la oreja y hablaba rápido, con rabia, con un tono muy distinto al que había usado para prodigar cumplidos en el salón. Me importa un bledo lo que pida. Gritó Cassim al teléfono. Que se calle. Esa fiscal, mi santa esposa, ha perdido el olfato. Está investigando a Senchusny. Sí, lo sé. Escucha, hay que deshacerse de ella. Busca algo comprometedor, tiéntala, me da igual. Me está estorbando. Pausa. Cassim escuchaba a su interlocutor, jugueteando nerviosamente con el nudo de su corbata. ¿Y este? ¿El geólogo barbudo? Cassim soltó una risita y a Andrei se le heló la sangre. Es un payaso. Pero no necesito ojos extra. Sveta dice que pronto se va de expedición otra vez. Perfecto. Haz que sea una expedición de ida sin vuelta. Un accidente. La taiga es grande, los osos tienen hambre, los pantanos son profundos. Nadie buscará. ¿Entendido? Aquello ya no era solo suciedad. Era una sentencia de muerte. Cuando Cassim salió, Andrei se miró en el espejo un minuto más. No había miedo. Había una claridad gélida. No eran solo ladrones. Eran asesinos. Y si no golpeaba primero, no volvería de su próxima ruta. Andrei, tenemos que hablar seriamente. Svetlana estaba sentada a la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas. Delante de ella había una carpeta con documentos. Habían pasado 3 días desde el baile. Andrei fingía ser un tonto con esmero, pero por dentro sentía una tensión que le vibraba como una cuerda tensa. ¿Qué pasa, Sveta? Se sentó enfrente, cogiendo una manzana del frutero. Verás, puso cara de tragedia. Pronto son las elecciones. Mis oponentes están removiendo cielo y tierra. Buscan cualquier excusa para manchar mi nombre. No les gusta que tengamos propiedades que, bueno, digamos que son difíciles de explicar con un sueldo de diputada. ¿A qué te refieres? Andrei crujió la manzana. A la casa de tus padres. Andrei se quedó paralizado. La casa. Una casa vieja y sólida de Alerce, que su padre había construido con sus propias manos durante 5 años. 20 hectáreas de terreno junto al río, un baño de vapor, un jardín donde su madre cultivaba las mejores peonías del mundo. Sus padres habían fallecido hacía 3 años, y la casa era un lugar sagrado para Andrei. Su ancla. ¿Qué tiene que ver la casa? Su voz se volvió sorda. Es una herencia. No se declara como ingreso. Tú no entiendes las sutilezas legales. Svetlana agitó la mano nerviosamente. El terreno allí se ha revalorizado. Podrían decir que ocultamos activos. Andrei, he encontrado una solución. La venderemos. Ficticiamente, claro. A una persona de mi confianza. Y después de las elecciones la recompraremos. El dinero irá a mi fondo electoral, oficialmente. Esto salvará mi carrera. Mentía. Andrei lo vio por cómo le temblaba la comisura de los labios. No iba a recomprar nada. Quería el dinero. Efectivo. Para irse con Cassim, que, según ella creía, la esperaba con los brazos abiertos. ¿Vender la casa de mis padres? Repitió él. Es solo una vieja chatarra de madera. Andrei. Estalló ella. Troncos podridos. Y lo que está en juego es mi futuro. Nuestro futuro. ¿Quieres que nos vaya bien? ¿Que nuestro hijo crezca en la abundancia? Se llevó una mano al vientre. La carta ganadora. Un golpe bajo. El niño, repitió Andrei. Sí. Por el niño, por supuesto. Aquí tienes los documentos, deslizó la carpeta. Es un poder general para la venta. Yo me encargaré de todo, no necesitas ir a ningún sitio. Solo firma. Andrei miró los papeles.
Las letras bailaban ante sus ojos. ¿Vender el recuerdo de su padre para que esa mujer se comprara un billete a una vida de lujo con el gordo? Necesito pensar unos días, dijo, levantándose. Acostumbrarme a la idea. Claro, cariño. Pero solo unos días. Luego el notario. Una hora después, estaba sentado en una discreta cafetería en las afueras de la ciudad. Frente a él estaba Kira. Llevaba gafas de sol oscuras y un pañuelo que le cubría el pelo. «¿Quiere la casa?», dijo Andrei. «Lo sé», Kira sacó un sobre de su bolso. Cassim le prometió una villa en Mónaco. Dijo que necesitaba capital inicial para su nueva vida y que él, supuestamente, no podía tocar sus cuentas por mi culpa. ¿Y ella se lo cree? Está enamorada y es codiciosa. Una mezcla explosiva que le apaga el cerebro. Kira sonrió, pero su sonrisa era amarga. «Toma». Le tendió un fajo de papeles. «¿Qué es esto?» «Una copia exacta de lo que ella te ha colado. Solo que hay un error en los datos. Un solo número en el número catastral y en los datos del pasaporte. Cualquier transacción con ese poder será nula. El registro la rechazará en 2 semanas. Y hasta Dolina envidiaría la jugada. Pero para entonces ya habremos terminado». Andrei cogió el sobre. Kira la miró. «¿Y qué pasa con Cassim? ¿De verdad, la quiere?» «Bueno, en su retorcido sentido». La fiscal se quitó las gafas. Tenía unas ojeras profundas bajo los ojos. «Andrei, para valer a la gente son recursos. Como para ti la grava o la arena. Svetlana para él es un recurso administrativo en la Duma y, como él dice, una diversión de viernes. No tiene intención de divorciarse. Piensa usarla, sacarle hasta el último jugo, quedarse con el dinero de la venta de tus bienes y luego desecharla. Igual que a mí». Oí su conversación en el baño, dijo Andrei en voz baja. «Quiere eliminarme. Físicamente». Kira no se sorprendió. Solo sus labios se apretaron en una línea fina. «Entonces, tenemos que darnos prisa. Firma los papeles. Que ella piense que ha ganado». Por la noche, Andrei firmó el poder notarial. Su mano no tembló. Svetlana radiaba, guardando la carpeta en la caja fuerte. «Eres el mejor marido del mundo». Le besó en la mejilla. «Es la decisión correcta. Luego compraremos algo mejor, en España o Italia». «Claro, Sveta. Lo que tú digas». Los 2 días siguientes, Andrei los pasó preparándose para la explosión. Necesitaba una prueba irrefutable. No solo un video del ático, donde se pudiera alegar un defake, sino sus palabras. Su confesión. Esperó a que Svetlana se marchara a otra reunión y convirtió su townhouse en una guarida de espías. No necesitaba artilugios complicados de Kira. Tenía su propio equipo. Micrófonos de alta sensibilidad, de los que se usan para la detección acústica de defectos en pozos. Podían oír el rascar de un ratón bajo el suelo a través de una capa de hormigón. Instaló un micrófono en la lámpara de araña de su despacho. Otro, detrás de la cabecera de la cama. El tercero, en su cafetera favorita. La señal llegaba a su portátil a través de un canal seguro. Por la noche, el pez picó. Andrei estaba sentado en el garaje, con los auriculares puestos, fingiendo revisar el equipo para la expedición. En la pantalla, la pista de audio avanzaba. Svetlana estaba en el despacho. Hablaba por teléfono. A juzgar por la entonación, con una amiga o su abogado personal. «No te preocupes tanto». La voz de Svetlana en los auriculares sonaba cristalina. «Ese imbécil lo ha firmado todo. La casa se venderá por 15 millones, ya tenemos agente inmobiliario. El dinero se lo llevará Valera a una cuenta offshore, lo hemos acordado así». Pausa. El interlocutor preguntaba algo. ¿El embarazo? Svetlana se rió. Y esa risa le cortó los oídos a Andrei como el chirrido del metal sobre el cristal. «Ay, eso es un circo total. Valera es el padre, claro, pero no necesita problemas ahora. Y Andrei, está tan feliz. Deberías ver cómo se las apañaba con ese test. Lo tengo todo pensado. Nos divorciaremos en medio año, cuando ya esté con Valera. Y al niño lo colgaré de Andrei. Él es el marido oficial, la paternidad es automática. Pediré una pensión alimenticia. Tiene un sueldo del norte, más primas.
Pagará como un cordero hasta que se muera en su taiga. Y si empieza a protestar, le amenazaré. Pero él es un bendito, hará cualquier cosa por los niños. Andrei se quitó lentamente los auriculares. En el garaje olía a gasolina y a madera vieja. Olores buenos y honestos. Dentro de él, algo se había quemado. El último fusible que contenía la furia. La compasión había desaparecido. Las dudas se habían esfumado. Solo quedaba el frío cálculo de un depredador acorralando a su presa. No solo le había sido infiel. Había planeado su vida como una vaca lechera y luego como material fungible. Le había vendido su casa, su memoria, su futura paternidad. Andrei cogió el teléfono. Marcó un número. ¿Diga? La voz de Kira sonaba tensa. Lo he grabado todo, dijo Andrei. Su voz sonaba sorda, como desde debajo de la tierra. Lo de la casa, lo de las cuentas offshore de Cassin, lo del niño. Lo de cómo piensa ordeñarme. ¿Será suficiente? Más que suficiente, respondió Kira. Es fraude a gran escala, además de conspiración. Teniendo en cuenta los materiales sobre la construcción, es un grupo organizado. ¿Estás preparado? Estoy preparado, Andrei miró sus manos. Estaban tranquilas. Bien. Mañana a las 10 de la mañana. Los convoco oficialmente. Con una citación. El tema, regulación de cuestiones de construcción y verificación del cumplimiento de la legislación medioambiental. Svetlana vendrá como diputada, Cassin como promotor. Tú vendrás como denunciante. Ella cree que mañana me voy de viaje de trabajo, dijo Andrei. Perfecto. Que lo crea. Que te dé un beso de despedida. El efecto sorpresa será mayor. Andrei colgó. Volvió a la casa. Svetlana salió del despacho, satisfecha, sonrosada. ¿Con quién hablabas? Preguntó perezosamente. Con el jefe, mintió Andrei, mirándola fijamente al entrecejo. Confirmé la salida. Mañana a primera hora. Oh, qué pena, fingió tristeza. Te echaré de menos, cariño. Yo también, Sveta. Yo también. Ni te imaginas la sorpresa que te he dejado. Pasó junto a ella hacia el dormitorio, sintiendo cómo se tensaba el muelle de la trampa. Quedaba una noche. La última noche en la casa que se había convertido en la tumba de sus ilusiones. Mañana este castillo de naipes se derrumbaría. Y sepultaría a todos bajo sus escombros. La mañana no empezó con café, sino con una espera pesada y opresiva en la recepción de la Fiscalía Municipal. La secretaria, una mujer severa con un moño recogido, tecleaba algo con tal velocidad, como si estuviera fusilando a enemigos invisibles. Svetlana Petrovna jugueteaba nerviosamente con el asa de su bolso Birkin. Había venido con su mejor traje de chaqueta color acero parlamentario, pero allí, en las paredes oficiales con olor a carpetas polvorientas y lejía barata, su lustre parecía fuera de lugar. A su lado, recostado con aire de suficiencia en una silla, estaba Valery Cassin. Revisaba mensajes en su teléfono, soltando a veces una risita despectiva. ¿Cuánto más nos van a hacer esperar? Preguntó en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. Tengo una reunión con inversores en una hora. Esto es un abuso de poder, Sveta. Mi fiscal ha decidido jugar a los músculos antes del divorcio. Silencio, Valera, le siseó Svetlana, mirando de reojo la puerta del despacho. Es una formalidad. Firmaremos los papeles sobre el cumplimiento de las normas ecológicas y nos iremos. En ese momento, la puerta se abrió. Pasen, la voz de Kira sonaba sorda, como desde un búnker. Cassin se levantó primero, se arregló la chaqueta de $5,000 y entró, como si fuera el dueño de la situación. Svetlana le siguió apresuradamente. En el despacho reinaba la penumbra. Las persianas bajadas cortaban la luz del sol en finas tiras en las que danzaba el polvo. Kira estaba sentada tras un voluminoso escritorio, con las manos entrelazadas. En su rostro no había ni rastro de emoción ni de cansancio, solo la fría concentración de un cirujano antes de una amputación. Pero la gran sorpresa no era esa. Junto a la ventana, de espaldas a quienes entraban, estaba un hombre. Se giró lentamente. Svetlana tropezó en terreno llano. ¿Andrei? Su voz tembló, quebrándose en un chillido. Tú te habías ido. Tenías que estar en el helicóptero. El vuelo fue cancelado,
respondió Andrei con calma. Mal tiempo, Sveta. Un ciclón. ¿Qué hace este payaso aquí? Cashin frunció el ceño, sintiendo como su confianza empezaba a resquebrajarse. Kira, ¿qué circo es este? Creo que me llamasteis por asuntos de construcción. Exacto, le interrumpió la fiscal. Siéntense, señores. La película será corta, pero instructiva. Pulsó un botón en el mando a distancia. El proyector emitió un zumbido y en la pantalla blanca colgada en la pared apareció una imagen. Svetlana exhaló, esperando ver imágenes del ático, la misma porquería con la que la habían amenazado. Ya tenía preparada su perorata sobre invasión de la privacidad, montaje y provocación. Pero en la pantalla no había escenas de cama. Había tablas. Tablas aburridas, cuadriculadas, escaneos de transferencias bancarias y mapas. Complejo residencial Bosque Esmeralda, comenzó Kira, señalando los contornos en el mapa con un puntero láser. El terreno se asignó para zona verde. La recalificación a zona residencial se aprobó con el voto de la Duma de la ciudad el 30 de mayo. El voto clave fue el suyo, Svetlana Petrovna. Es calumnia. Yo voté por el desarrollo de la ciudad. Chilló Svetlana. Siguiente diapositiva, ordenó Kira. En la pantalla apareció el escaneo de una cuenta en Chipre. La fecha de la transferencia coincidía con la de la votación. La suma, 15 millones. El remitente, una empresa fantasma afiliada al holding de Cassin. El destinatario, un tal Fondo Iniciativa Social, cuyo fundador era un testaferro, continuó Andrei, mirando a su esposa directamente a los ojos. Tu prima de Sisán, que trabaja de cajera en una tienda. Lo he comprobado, Sveta. Ni siquiera sabe que posee millones. Un silencio denso se apoderó del despacho, tan espeso que se oía el zumbido de la lámpara fluorescente del techo. Esto es un error, susurró Svetlana, palideciendo hasta volverse azulada. Valera, diles algo. Cassim permanecía inmóvil. Su rostro se había vuelto gris ceniza. Miraba la pantalla mientras las diapositivas se sucedían, comisiones por licitaciones de pavimentación, presupuestos inflados para hormigón, actas ficticias de recepción de obras. Y ahora, el postre, dijo Kira. Activó una grabación de audio. De los altavoces surgió la voz de Svetlana. Clara, sonora, la misma con la que hacía una hora deseaba a Andrei un buen vuelo. Este imbécil lo firmó todo. La dacha se va por 15 millones. ¿Embarazo? Ay, eso es un circo. Le colgaré el niño a Andrei. Pagará como un cordero hasta que se muera en su taiga. Svetlana se tapó la boca con la mano, como si intentara meter las palabras de nuevo en la garganta. Sus ojos iban de su marido a su amante. Es una grabación ilegal. Rugió Cassim, poniéndose en pie. No tenéis derecho. No es una prueba. En el marco de las medidas de investigación operativa, autorizadas por el tribunal, replicó Kira con tono gélido, sacando de una carpeta un auto con sello oficial. Todo es legal, Valera. Ya te lo dije. No soy solo tu esposa, soy fiscal. Parece que lo olvidaste. Miró a Svetlana. Soborno en cuantía especialmente grande. Fraude. Abuso de autoridad. Svetlana Petrovna, la suma de los delitos supone de 8 a 12 años. Con confiscación de bienes. Luego su mirada se dirigió a su marido. Y tú, querido, tienes algo aún más interesante. Evasión fiscal de 2.000 millones. Creación de una organización criminal. Blanqueo de capitales. Estás en bancarrota, Valera. Y vas a ir a la cárcel. Por mucho tiempo. Cassim giró lentamente la cabeza hacia Svetlana. En su mirada, antes llena de pasión, ahora nadaba el odio negro de una rata acorralada. No la conozco, dijo rápidamente, retrocediendo un paso de su amante. Ella vino a mí. Se me impuso. Me chantajeó con la votación. Soy una víctima. Me exigió dinero. Valera. Svetlana lo miraba como si él le hubiera dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué dices? Nosotros, nuestro hijo. Mónaco. ¿Qué Mónaco, estúpida? Gritó él, escupiendo saliva. Eres una puta política. Kira, escucha, estoy dispuesto a colaborar. Declararé contra ella, contra el alcalde, contra todos. Solo no me encierres.
Tú y yo tuvimos algo, Kira. Andrei observaba aquello con el asco de un científico que ve cómo los gusanos se devoran entre sí en un tarro. El amor se había evaporado en un segundo, tan pronto como olió a rancho de cárcel. La puerta se abrió de golpe. Entraron en el despacho dos hombres corpulentos con uniforme de convoy. Sonó el metal. Kasim Valery Yurievich, queda detenido, dijo uno de ellos, cerrando las esposas en las muñecas del oligarca. Manos a la espalda. El segundo se acercó a Svetlana. Manos, ciudadana. Ella se retorció como un pájaro en una trampa. No. No tenéis derecho. Soy diputada. Tengo inmunidad. Andrei. Se lanzó hacia su marido, agarrándole la manga del jersey con sus cuidados dedos de manicura perfecta. Andrei, haz algo. Me van a encerrar. Estoy embarazada. Llevo tu hijo. El convoyero le sujetó las manos, girándola bruscamente. Andrei la miraba desde arriba. En sus ojos no había ni regocijo ni dolor. Solo un cansancio infinito. No es mío, Sveta, dijo en voz baja. Tuyo. Tuyo. Gritaba ella mientras la arrastraban hacia la salida. El rímel corría por sus mejillas en negros arroyos. Recuerda esa noche. Antes de que te fueras. Lo recuerdo, asintió Andrei. Lo recuerdo todo. Hace 7 semanas, cuando ocurrió la concepción, yo no estaba en la ciudad. Estaba en el yacimiento de Bancor. Los helicópteros no volaban. No había comunicación. Estaba en la taiga, Sveta. A 3000 kilómetros de tu dormitorio. Svetlana se quedó paralizada. Abrió la boca, pero el grito se le atascó en la garganta. Comprendió que no había perdido ahora, en el despacho. Había perdido cuando consideró a su marido un idiota incapaz de sumar 2 y 2. Pero haremos la prueba de ADN cuando dé a luz, así que no te preocupes, añadió él. La puerta se cerró de golpe. Los gritos de Svetlana se apagaron en el pasillo. Un silencio sepulcral se cernió sobre el despacho. Kira se dejó caer en el sillón, agotada, cubriéndose el rostro con las manos. La dama de hierro se había resquebrajado. Se acabó, dijo en voz baja. Gracias, Andrei. Gracias a ti, él se acercó al escritorio y dejó sobre él la llave del adosado. Esto es una prueba. La casa se compró con dinero de la corrupción. Quizá encontréis algo más. Yo ya no vivo allí. ¿Tienes a dónde ir? Kira levantó la vista hacia él, con los ojos enrojecidos. Ya encontraré, sonrió. La tierra es grande. Salió de la fiscalía a la calle. El aire le pareció sorprendentemente agradable, a pesar del hollín de la ciudad. Era el aire de la libertad. No tenía casa antigua, no tenía familia. Solo le quedaba su viejo y fiel todoterreno, aparcado en la acera, y una mochila con su pico de geólogo. Pero, por alguna razón, justo en ese momento se sentía el hombre más rico del mundo. La periferia de la ciudad lo recibió con el ladrido de perros callejeros y el olor a humo de carbón. El barrio, conocido popularmente como el Shangá, estaba formado por barracones de madera de 2 plantas. El revoque se desprendía allí desde hacía décadas, dejando al descubierto las astillas, como las costillas de un viejo esqueleto. Andrei alquiló una habitación a una anciana sorda. La habitación era diminuta, una cama con somier de muelles, una mesa coja y una ventana sellada con tiras de papel para el invierno. Pero allí había paz. Y allí nadie le exigía que mantuviera un determinado estatus. Pasó un mes. Los juicios se alargaban. Andrei era llamado a declarar como testigo. Testificaba con honestidad, de forma seca, sin añadir emociones. Solo quería que todo aquello terminara, poder marcharse por fin a una nueva expedición. Aquella noche se despertó por un sonido. Al principio pensó que era lluvia. Pero el goteo no venía de fuera, sino de dentro. Del techo, directamente sobre la pila de libros que leía antes de dormir, caía agua rojiza y caliente. Andrei saltó, puso un barreño debajo y se echó una chaqueta sobre el cuerpo desnudo, corriendo al piso de arriba. La escalera crujía bajo sus pies, olía a humedad y a col cocida. Llamó a la puerta del piso de encima. Abran. Me estáis inundando. Detrás de la puerta se oyó un susurro asustado, luego el llanto de un niño. ¿Quién es? La voz era de mujer, temblorosa. El vecino de abajo.
Se os ha roto una tubería. Cierren el agua. La puerta se abrió un poco, solo con la cadena puesta. Por la rendija asomó un ojo, grande, gris, asustado. Tenemos la llave oxidada, no puedo. Déjenme pasar, yo la cierro. La cadena tintineó. Andrei irrumpió en el piso. Allí era tan pobre como en el suyo, pero sorprendentemente limpio. En el suelo había alfombras tejidas a mano y en las paredes colgaban dibujos infantiles. En la cocina, una fuente de agua hirviendo brotaba de debajo del fregadero. El vapor formaba una columna. Andrei se zambulló en aquella niebla, tanteó la llave caliente y resbaladiza. No cedía. Andrei gruñó, apoyándose con todo su peso, sintiendo como el metal se clavaba en su palma. Un esfuerzo más. La herrumbre crujió, y el chorro de agua cesó, convirtiéndose en un hilo fino. Se irguió, sacudiéndose como un perro mojado. «Denme un trapo», ordenó. La mujer le tendió una toalla vieja. Estaba de pie, con las manos apretadas contra el pecho. Parecía tener unos 35 años. Delgada, con el rostro pálido y los ojos cansados. Llevaba un viejo albornoz, y a su pierna se aferraba una niña de unos 6 años, igual de delgada, con un enorme lazo en la cabeza que resultaba ridículo y conmovedor. Andrei recogió rápidamente el agua del suelo, escurrió el trapo en el fregadero. Listo, exhaló. Se cancela la inundación. Pero hay que cambiar el grifo. Está podrido. Gracias, dijo la mujer en voz baja. Perdónenos. Soy Vera. Y esta es Poliña. Andrei. Se miró las manos, sucias, quemadas por el agua hirviendo. Y luego dirigió la mirada a Vera. Ella lo miraba no como a un fontanero, ni como a un sirviente. Lo miraba con gratitud y calidez. Está usted todo mojado, se dio cuenta ella. ¿Le pongo un té? Tengo mermelada de frambuesa. La hice yo misma. Andrei quiso negarse. Volver a su guarida. Pero entonces vio cómo temblaba la niña, y cómo Vera intentaba disimular el temblor de sus manos. No rechazaré un té, dijo. Se sentaron en la diminuta cocina. Bebieron té de tazas melladas con florecitas. Poliña, ya más confiada, trajo a mostrar su muñeca, sin una pierna, pero con un bonito vestido hecho a mano. ¿Es usted profesora?, preguntó Andrei, señalando con la cabeza la pila de cuadernos de música en el alféizar. Sí, en la escuela de música. Piano y solfeo. Y yo soy geólogo. Busco piedras. Las piedras son la música de la tierra, dijo de repente Vera. Cada piedra tiene su ritmo. El granito suena pesado, como Beethoven. Y la mica susurra, como Debussy. Andrei se quedó paralizado con la taza a medio camino de la boca. Svetlana, en 10 años, jamás había dicho nada parecido. Para Svetlana, las piedras eran quilates. Para Vera, eran música. Estuvieron hablando hasta la mañana. No de juicios, ni de dinero, ni de vilezas. Hablaron de cómo suena el bosque en otoño, por qué Chopin es triste y cómo distinguir la pirita del oro. Poliña se quedó dormida en el regazo de Andrei. Él permaneció sentado, temiendo moverse, sintiendo el calor del pequeño cuerpecito, y comprendió que, por primera vez en muchos años, su corazón latía con regularidad. Sin la arritmia de la mentira. Mañana le arreglo el grifo, dijo en un susurro, cuando el cielo empezó a platearse tras la ventana. Y el enchufe del pasillo. Echa chispas. Gracias, Andrei, Vera sonrió, y en esa sonrisa no había ni un gramo de falsedad. Solo luz. El tiempo es el mejor geólogo. Presiona, compacta los acontecimientos, desecha la roca estéril y deja solo aquello que tiene valor real. Bajo presión, el carbono se transforma en diamante. O en polvo de grafito. Depende de qué estés hecho. Svetlana Petrovna no se convirtió en diamante. El juicio fue un espectáculo. 12 años de régimen general. El embarazo no la salvó, solo le dio un aplazamiento del traslado hasta después del parto. Dio a luz a un niño en el hospital de la prisión. Valery Kassin renunció a la paternidad públicamente a través de sus abogados. Andrei presentó en el juicio pruebas de su ausencia. El niño fue llevado a un orfanato. Cuentan que Svetlana, en la colonia, cosea guantes y escribe apelaciones interminables que nadie lee.
Su belleza se marchitó en un año, transformándose en una máscara gris de odio. Valerie Cassin consiguió escapar del arresto domiciliario una semana antes de la sentencia. Se esfumó en algún lugar del sudeste asiático. Pero Kira, fiel a su palabra, lo encontró incluso allí. A través de Interpol y peticiones internacionales, logró bloquear todas sus cuentas. La última vez que lo vieron fue en las afueras de Phnom Penh, intentando vender su famoso reloj por 5 millones para comprar un billete de autobús. Pero el reloj resultó ser una falsificación. La ironía del destino, él mismo había traficado con falsificaciones toda su vida y llevaba una imitación. Kira Alexandrovna consiguió un ascenso. La trasladaron a la capital, a la Fiscalía General. Se volvió aún más dura, aún más fría. La llaman la Dama de Acero. Vive en un apartamento enorme y cena sola. A veces, contemplando la ciudad nocturna, recuerda al geólogo barbudo y piensa que la ley triunfa, pero la felicidad no se rige por los artículos del Código Penal. ¿Y André? André no se fue a la larga expedición. Se quedó en la ciudad. Recuperó su dinero. Recuperó la casa de sus padres. Abrió una pequeña empresa de estudios de ingeniería. Le da para vivir. Viven en el mismo barrio, pero ya no en el barracón. Compraron una casita con terreno. Hay un jardín donde Vera cultiva peonías, las mismas que tenía la madre de André. Esa mañana, 5 años después de lo sucedido, André estaba sentado en la terraza arreglando una bicicleta infantil. De la cocina olía a pastel de arándanos rojos. Papá. Papá. Se acercó Poliña corriendo. Había crecido, se había estirado, pero los ojos seguían siendo los mismos, enormes y atentos. André la adoptó oficialmente hace 3 años. ¿Qué pasa, Paul? Mamá te llama. Él te está listo. Y se ha aprendido una obra nueva, quiere interpretártela. André se secó las manos con un trapo. Entró en la casa. Vera estaba sentada al piano, viejo pero afinado. Empezó a tocar algo luminoso, ligero, parecido a un arroyo primaveral. André se acercó y la abrazó por los hombros. Ella apoyó la mejilla en su mano. ¿Sabes qué es esto? Preguntó ella. No. Pero suena a felicidad. Es la mañana de Grieg. André miró por la ventana. Allí no había ni rascacielos de lujo, ni Bentleys, ni sonrisas falsas. Allí florecían manzanos. Y esa era la roca más honesta, la más sólida que jamás había encontrado. Un cimiento que no se puede destruir.